el tiempo y tenemos que aprovechar. Vamos a una noticia, mi amigo Welmer, que tuvo mucha difusión, que fue, ¿cómo le voy a decir? Yo le voy a decir ese roce, ese conato de conflicto que existió entre fuerzas de seguridad de Guatemala y fuerzas de seguridad de Belice, precisamente en un espacio como es el río Sartún, y que vamos a platicar acerca de ello. Quisiéramos colocar ahí en pantalla el nombre sobre el diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice. Vi que muchos expertos estuvieron opinando en redes, en medios de comunicación, pero quisiera que nos pusiera, licenciado, brevemente en este tema una introducción para que podamos tener como que los puntos conducentes entre ese diferendo territorial que hay entre Guatemala. No tenemos frontera con Belice, es una delimitación espacial que hay, para que podamos analizar las consecuencias y riesgos de esas pésimas conductas que tienen a veces los connacionales, por decirlo de una forma, de Guatemala y el ejército, que son muy pequeñitas comparados con las pésimas conductas y acciones que tienen los vecinos de Belice, que han llegado inclusive a asesinar campesinos y niños en la franja territorial que existe. Pero no va por ahí el tema, por supuesto, pero hay que reconocer que Belice no se ha comportado muy bien con nosotros en todo este tema y ese contexto del diferendo territorial. Sí, es un tema bastante amplio en cuanto a contenido, y realmente condensarlo constituye un reto, pero vamos a puntualizarlo. Primero tomemos en consideración que la Constitución Política de la República de Guatemala, la Asamblea Nacional Constituyente del 85-86, deja incorporado precisamente en las disposiciones transitorias y finales el artículo 19. Establece que el Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Y todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución Política. Precisamente este artículo es precisamente una disposición que dejó incorporar la Asamblea Nacional Constituyente, por cierto, donde ya los mismos diputados cambiaron en una forma su postura, tal y como lo dejó plasmado en un criterio de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque tomemos en consideración que en constituciones anteriores, como fue la de 1945, 1956 y 1965, Guatemala sí se reivindicó, sí se atribuyó y reivindicó ese territorio con relación a Inglaterra. Se lo tomó como un territorio propio, en ningún momento se reconoció como un espacio internacional. Sin embargo, la coyuntura de la Asamblea Nacional Constituyente del 85 cambió, tomando en consideración que Belice obtuvo su independencia en 1981. Entonces, por eso se decide someter el conflicto o facultar en este caso el órgano ejecutivo para buscar la alternativa y resolver el conflicto. Esto que motivó que finalmente en el año del 2018, se sometiera, como recordarán algunos de los guatemaltecos que acudimos precisamente a la famosa consulta popular, donde se faculta al gobierno de Guatemala para someter el conflicto territorial, insular y marítimo a la Corte de Justicia Internacional, mismo que también hizo, esto mismo hizo el Belice en el 2019 fue. Ahora, ¿qué pasa? Prácticamente los dos estados someten a consideración de la Corte Internacional de Justicia que se resuelva en definitiva ese diferendo territorial, insular y marítimo. Prácticamente la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano de la ONU, prácticamente para resolver conflictos entre estados. Por cierto, un dato interesante es que se integra por 15 jueces electos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Prácticamente Guatemala ya se somete a este conflicto, a esta jurisdicción, y pues precisamente se tiene que dividir, se divide en dos fases, una fase inicial que es escrita y una fase posterior que es oral, que por cierto, para el caso de Guatemala, en este conflicto en particular, la fase oral o pública todavía no se han señalado fechas. Este sería en sí un resumen